Martes de Calamidad, el podcast de cine de terror donde te hablamos de la película que vimos más recientemente para bien, para mal o para muy mal. Hola, hola, bienvenidos a un nuevísimo Martes de Calamidad, ya a mitades, no, pasada la mitad de septiembre. ¿Cómo estás, Caco? Hola, hermana, sí, pues ya pasada la mitad, ya estamos de vuelta de fiestas patrias, ¿o no? Sí, pues, sí. Sí. Tiqui, tiqui, ti. Por si acaso, antes de empezar, el Pancho, el hijo de la Caco, está ahí muy conversador con unos amiguitos de él, Sí, y de repente se escucha su voz. No es que nos estén penando. El Pancho, no hay ninguna actividad paranormal aquí, es él no que hay se escucha. ninguna Y eso que actividad estoy con la paranormal. puerta cerrada, pero el micrófono es de amplia magnitud, parece, y se Es escucha. muy poderoso. Es muy poderoso. Bueno, hoy día nos vamos a ir con una película, una pícula, como decía la Una Sami, película. que se sale un poquito de la norma de películas que les traemos siempre, pero eso en realidad ya lo hemos hecho tantas veces que, O sea, que, no sé que si tantas veces, pero lo hemos hecho. lo hemos hecho, ¿cierto? Sí. Vamos a decir al tiro cuál película es, incluso antes de las horror news, como para que sepan. Vamos a hablar de The Thursday Murder Club. Bueno, además que probablemente lo vieron en la publicidad, así ¿Lo que vieron en la publicidad? sí. Y antes de hablar de la película, vamos a ir con horror news. Dale. La primera horror news es una que de la cual hablamos en el episodio pasado, como que dijimos que habíamos escuchado algo de esto, pero hoy día lo voy a confirmar. Cuando hicimos el episodio pasado. En ese episodio, ¿cierto? Hablamos de lo bien que le había ido al Conjuro 4 Sí, en su primer fin de semana, y tú dijiste, oye, y parece que van a hacer una precuela. sí. ¿Te acuerdas? Bueno, eso es efectivo, por lo que estuve leyendo. Mira. Eh, Porque nosotros siempre, la verdad, nos cupo la duda de si esto significaba un cierre del Conjuroverse o era solo de los Warren. Y al parecer es Exacto, el fin de los Warren como los conocemos en el fondo. claro, Eh, porque si es una precuela, deberían ser los Warren, pero los Warren jóvenes. claro, lo que se está diciendo sin supuesta confirmación, pero parece que el rumor es muy heavy dado la cantidad de plata que juntó el Conjuro 4, que está juntando todavía, es que Warner Bros. Y New Line Cinema, que son las productoras, ya como que aprobaron dos cosas. Uno, permiso, ahí sí. Uno, una precuela, efectivamente, que sale Ed y Lorraine Warren, que obviamente no serían el Patrick Wilson con la Vera Farmiga, pues No, serían sus claro. versiones jóvenes. No sé si los jóvenes que los hicieron en la película 4 o van a buscar actores más conocidos. ¿Ya? Al final los Warren son de una estética tan reconocible que de repente podéis lograr que otros también se parezcan. Y otra cosa de la que se habla es de una serie que se llamaría El Expediente Warren. Mira, Que ahí no sé si va a ser una serie como en que salen los Warren o como Dimensión Desconocida, en el fondo presentar casos de los paranormales. Warren, claro, casos que ¿Cachai? eran de ella. Y supuestamente ya habría una showrunner, que es la Nancy Wong, que es la que fue encargada de hacer algunas series de Marvel, y que el guión sería de los que hicieron WandaVision. Ya, mira. ¿Cachai? Así que cabe la posibilidad, o está ahí bien a medio confirmar, que queda como Juroverse para rato. Y era un encuentro hermoso, déjame decir. Sí, no, a mí me habría gustado como que todo se acabara con el Conjuro 4, pero entiendo perfectamente por qué no se acabaría. En el fondo no Es van a que le matar a fue muy la bien, gallina pues a los huevos gorda. de oro. Sí, le fue Claro, muy bien, claro. ¿Quién va a querer perder claro. esa gallinita de huevos de oro? Y además siempre les ha ido bien, lo que pasa es que esta es la que a mejor le ha ido, pero siempre han tenido público. Sí, claro. ¿Cachai? Siempre ha llamado la atención. Otra horror news que te traigo, que no es tal cual de horror, pero que a mí me horroriza, es que ya se está planificando una nueva Jurassic World. ¿Dodo? Parece que te caíste. Bueno, parece que la Caco se cayó, así que voy a seguir yo sola. La horror news que le traigo es que se está planificando una nueva Jurassic World,
Ahí sí, Ahí volví. estaba diciendo que te habías ido, habías desaparecido. Sí, no sé qué pasó, como que me botó la conexión. Y de hecho estáis pegados porque todavía está tu otra conexión ahí, ¿Cuál otra ¿cachai? conexión? O sea, yo veo dos Carolina Sánchez. Ay, tenés razón, ¿verdad? Bueno, pero ya, filo, aquí estoy. ¿A qué te quedaste? Déjame ver si puedo cerrar la otra Carolina. Capaz que te caiga ahí completamente. Maybe. Tan. No, déjala Ya, no, así. lo voy a dejar así nomás, Te sí. vaya a caer. Ya, ahí Ahí se se fue. fue. Ahí se fue. Chao, Carolina Sánchez. Bueno, la horror news que te estaba contando es que ya está en planificación total una nueva Jurassic World. Súper vasta, pero ¿Pero está por qué? ¿Pero por qué, señor? ¿Por qué? basta, Ya súper basta. basta. Bueno, y supuestamente Me vuelve el imagino personaje que de con la la Scarlett Scarlett Johansson. Johansson. Sí, vuelve Ya, el personaje de ella. Y es como súper lógico cuando en general estos actores como que llevan taquilla firman por una franquicia, firman por una y otra más, en claro. caso de que le vaya bien. Así que, bueno, tiene toda la lógica, pero basta de Jurassic. Dejen esos dinosaurios tranquilos. Es que también es una gallina de huevos de oro. El problema es que las últimas han sido muy re malas. Han sido malas, pero llevan mucha gente al cine. Sí. Entonces, sí, pues, O nada que sea, hacer. perdón. Nosotras vamos al cine. Vamos, sabemos que vamos a ir a pasar rabia, pero vamos. Sí. Así que ni modo. Y la última horror news que te traigo tampoco son horror news, pero te la voy a contar igual. Bueno, Michael Caine hace un tiempo anunció retiro, pero todavía como que no se concretaba. Michael ¿Ya? Caine tiene 92 años. Ay, señor. Eh, y ya ahora sí lo confirmó y dijo cuál iba a ser su última película, ¿Ya? que es Cazador de Brujas 2, The Witch Hunter 2. ¿Tú viste la primera? No. Esa de Vin Diesel, que es maleta. No, ¿qué? No. Dijiste Vin Diesel y dije no. Sí, esta película debe ser como el 2015 o 16, la ¿Ya? primera, y es bien mala. Y el Vin Diesel, básicamente un cazador de brujas que tiene como 700 años ¿Ya? y que caza brujas modernas, po, que andan así ¿Ya? como entre nosotros, pero súper mala, la verdad. Y en esa ya sale Michael Caine, hace un cura. ¿Ya? Y de hecho sale harta gente, sale el Elijah Wood, por ejemplo, pero es maleta, maleta, maleta. El Maleta, tema maleta. es que en esa película, al parecer el Michael Caine con el Vin Diesel se hicieron súper amigos. Es como una de estas amistades improbables que uno encuentra a veces, pero parece que de verdad se hicieron muy amigos y parece que como que viven cerca, incluso son medios vecinos. Y yo de hecho he visto en internet algunas fotos de ellos como tomándose una cosita, así como en un asado, etcétera. Y el Michael Caine dijo que este loco lo invitó a hacer la parte 2 de esta película, que produce él y todo lo hace él. Y él dijo, ¿Ya? ya, pues, y con esta me voy. Así que esa va a ser la última película de Michael Caine, ¿Ya? de Tatita Caine. Mira tú. 92, po. Está bien, bien Tati. Ya, Dodo, a menos que tengas algo más que decirnos, Nada más. Démosle de vamos, lleno. vamos con la pícula, como decía la Sami. The Thursday Murder Club. Eh, Como para dar alguna explicación, la metimos al podcast porque muere gente. ¿Y por qué dijimos por qué? Sí. Porque en mi Y podcast porque sí. queremos hablar de esta película. Sí. Ya es una película primero con un tremendo elenco. Eh, con un tremendo elenco y que además volvió a poner en mi radar a Chris Columbus, que es el director. Porque la verdad, cuando yo me puse a Sí. pensar en el Chris Sí. Columbus, hace caleta que no le veíamos nada. O sea, yo no quiero de Harry Potter que no le habíamos nada, No, perdón. porque busqué y no sé si tuviste Percy Jackson. Sí, Bueno, esa sí. es del 2010 y la hizo él. Pero Y hay, 2010 igual, po. espérate, y hay otra posterior que es Pixeles, que yo me acuerdo que a tus niños les encantaba. Ah, sí, les encantaba. ¿La hizo él también? Pues de él, que para mí también fue una sorpresa. Y esa sí que fue la última. O sea, no de Adam Sandler porque él no dirige, pero del equipo de Adam Sandler. No, es de Chris Columbus. Mira, Bueno, y desde ahí hasta ahora, o sea, 10 años, que no hacía nada como director, pero como sí trabajó, es como productor.
y productor de algunas cuestiones en las que uno nunca se lo imaginaría. Por ejemplo, es productor en Nosferatu, de Robert Eggers. Mira, mira ¿Cachai? tú. Ahora, para alguno que necesite como más reseñas de Chris Columbus, efectivamente, Harry Potter 1 y Harry Potter 2 son dirigidas por él. Mi pobre angelito, Mrs. Fire, Nine Months, The Help, todas esas. Sí. Todas esas que son como películas bien entrañables. ¿The Help? Sí, es de Chris Columbus. ¿La de las negras? Uh-huh. No te puedo creer. Mira, Precisamente esa. mira, Bueno, qué buena película. buena película. Bueno, y de hecho, él el otro día salió como en las noticias de cine porque anduvo pelando a la nueva serie de Harry Potter. Ya, ¿Cachai? Porque dijo que había visto las fotos de Hagrid y viste que salieron unas fotos en que sale el nuevo Hagrid y el nuevo Harry Potter así como grabando en Londres. ¿sí? Y él dijo que había visto las fotos y como que se había sentido decepcionado porque dijo, se ven igual a como se veían en la película que hice yo. Dijo, yo estaba esperando que hicieran algo distinto, sino ¿cuál es el sentido de hacer la serie? Claro, Ahora, claramente el sentido de hacer la serie es, uno, sacar más plata, y dos, es porque en el fondo se van a tocar cosas de los libros que en las películas no se podían tocar porque había que comprimir el guión, digamos. claro, ¿Cachai? Es por eso, pero en el fondo eso no quiere decir que Hagrid tenga que dejar de verse como Hagrid. claro, claro, ¿no? Pues, o Eh, sea, claro, hay que tenerle fidelidad al libro, pero se supone que la serie algo extra debería tener y parece que no. o sea, lo que yo creo que va a tener la serie de Harry Potter es que va a mostrar cosas de los libros que en las películas nunca salieron, como Peeves. Como Pips. Ojalá, esperemos que salga. Como Peeves y cosas que se cambiaron en las películas porque no había tiempo para ponerlas o porque como para apurar la cosa había que contarlas de otra manera, me imagino. Claro. Bueno, la cosa es que él sale de este retiro de director que tenía con The Thursday Murder Club, que hay que decir que es un libro que fue adaptado, y es un libro pero que es una serie de libros. O sea, esta adaptación es Ah, del primer libro de esa serie, que yo ya, de o sea, hecho, podríamos ver más. ahí voy. Ya. Ahí voy, yo sospecho que van a haber más. Y bueno, del elenco podemos hablar horas del elenco de esta Horas, película. horas por un elenco hermoso. Un elenco hermoso donde los cuatro principales son la Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y la Celia Imrie, que yo creo que podría ser la menos conocida Sí, como por el mainstream, pero ella sale en El Exótico Hotel Marigold, en Carolyn Night Girls, en la Nanny McPhee, o sea, sale también en hartas cosas que han pasado por uno, digamos. claro. Ahora, para mí, la reina es Helen Mirren. Pero absolutamente, reina indiscutida. O sea, me llamó la atención la película porque salía en esto otro, pero yo quería ver a la Helen Mirren Sí. resolviendo crímenes. Yo no sé No, si tú y eso alguna que vez, además el Pierce Brosnan, a pesar de que está viejo y todo, se ve mino igual. no sé si lo viste en la Van Premier. ¡Uy, señor ¡Oh, santo! Sí, pero claro que lo vi. qué Soñado el gallo viejo. más estupendo! Soñado, pero soñado el viejo, porque insisto, eso es que yo creo que eso realmente, que también lo que pasa con el Mirren, que igual tengo mis dudas, pero eso es lo que pasa cuando no hay bisturí de por medio. Y Sí. cuando uno tiene ¿Qué edad tendrá Pierce Brosnan? una vejez digna y una vejez de realeza, pues digamos. ¿Qué edad ¿Cachai? tendrá Pierce Brosnan? ¿Unos 70? ¿No podéis hackear y Ya, voy a buscar esa edad? hackear. Es que, ¿sabéis qué? A mí el Pierce Brosnan me gusta mucho porque encuentro que se ve estupendísimo, pero se ve viejo, se ve Sí, de su claro edad. que sí. Sí, En cambio, lo que me pasa con otros gallos como Brad Pitt o Tom Cruise, que ya tienen 60, pero que como que se han negado a envejecer. Entonces sí, siguen po, buscando hacer papeles de jovencitos, siguen juntándolos con minas que son mucho más jóvenes que ellos. exacto. Sobre todo Tom Entonces, Cruise. se ven jóvenes y están en muchísima forma, ¿cachai? El otro día vi la película de Brad Pitt de la Fórmula 1 y el gallo todavía es musculoso, cosas que no lográis con Mira, cirugía. 72 tiene Pierce Pero Brosnan. mira, hoy cuando yo lo vi en la primer casi me 72. desmayé. Fue setenta y como, dos ¿qué onda? pepitas tiene. Pero ¿cachai que se nota que es un caballero mayor, pero Sí, estupendo? po.
Estupendo, Estupendo. Oye, tiene hartos hijos, mira. Y hay uno que es igual a él. Mire, Hay y uno que es mire, mega y parecido. mide 1,86 m, señor santo. Es exquisito, es nada que decir. Pero, ¿cachai? A mí eso me gusta mucho de él, que es un caballero mayor de la tercera edad, pero que es estupendo. Exacto. Bueno, nuestra reina Helen Mirren, como dijimos, Ben Kingsley y la Celia Imrie. No vamos a siquiera comentar como filmografía de ellos porque vamos a estar No, aquí. porque podríamos estar hablando 5 horas, gorda. Lo que sí, yo no sé si tuviste una serie de la Helen Mirren, que es como la primera que la hizo, la más famosa, que sí, que ella hacía de detective, No, no la que vi. se llama, yo se la veía en TCM cuando todavía tenía cable. Prime Suspect. No, no la vi. ¿Nunca viste Prime Suspect? Y ahí la pareja de ella la hacía este viejo que murió que salía en el Full Monty, el Gerald del Full Ah, Monty. ya, ya. Él era la pareja de él. Tom algo se llamaba. Sí. ¿Que No me se murió hace acuerdo. poquito? Sí, hace poquito. Bueno, Pero era pareja televisiva, no en la vida pareja real. televisiva, Ah, sí. ya. Bueno, no sé si ya desviemos, ¿no? Un episodio del Graham Norton en que estaba la Helen Mirren y el Liam Neeson. Sí, que fueron pareja. Bueno, Sí, que de hecho como que le dice, bueno, como que ustedes tuvieron algo, y él dice, o sea, vivimos juntos 3 años. Eso dijo que un poco más que algo. exactamente. Y además que el Liam Neeson contaba la historia muy graciosa, porque decía que ellos se conocieron cuando filmaron Excalibur. Exacto, Excalibur, ¿Cachai? sí. Y además que la forma en como dice cómo la conoció es muy graciosa porque dice que estaba él con el Syrian Hinz, o Kirian Hinz en realidad, que es el viejo que sale en The Terror, el Capitán Patita. Sí, el Capitán Patita, sí, me Es acuerdo. como su bebé, que, que es muy respetuosa, pero que es como su mejor amigo. Y ¿En dice que la vida está real? en la vida real, sí. Y dice que estaban los dos como vestidos para la siguiente escena. Y dice que ven entrar a la Helen Mirren que estaba personificada de Morgana, porque ese era el papel de la Helen Mirren en Excalibur. Y dice que los dos dijeron, fuck. Dice que él quedó prendadísimo y que efectivamente empezaron a tener una relación, vivieron juntos 3 años y que después ya se fue cada uno por su parte y sin Claro. rencor y quedaron bien amigos. Y él después se casa con la Miranda Richardson, seguramente. Después se casó con la Miranda Richardson, quedó viudo y ahora supuestamente está con la Pamela Anderson, pero yo he leído por ahí que No, parece que sí, fue de marketing eso. sí, yo también leí que era un cuchufletismo. Pero después vi una entrevista a la Pamela Anderson ¿Ya? donde ella decía, no se me ocurriría usar de marketing mi vida sentimental. Ah, Entonces ya. ahí quedé como con la bala pasada. Sí, quedamos todos Además como hacen que, bonita pareja. sí, me gusta Qué que sea la pareja comentario que hacen. más señora, pero hacen bonita pareja. Es que además, este tipo de pareja, que lo dicen en podcast anteriores, nos dan esperanza a las solteras todavía de decir, bueno, a alguna edad alguien tendrá que llegar y ojalá que llegue alguien como, es que bueno, o sea, llega alguien como Liam, yo ya me O voy por Pierce pagar, Brosnan. o sea, o como Pierce Brosnan, yo digo, ya, aquí me quedo tranquilita, aquí me muero tranquila, yo no quiero más. No tengo nada más que pedirle a la No vida. tengo nada más que medir aquí, exactamente. Valió la pena la espera de siglos, pero no importa. Me he consolidado con este caballero, listo. Claro. Bueno, entonces con este elenco fabuloso, como se han dado cuenta, se juntan en el fondo para hacer Thursday Murder Club. Esta es una película, por lo que leí, la película es bastante distinta al libro, así que nos vamos a referir a la película, además que Sí, ninguna de las dos ha leído el libro. Yo no, sí pues, lo quiero leer. Ocurre en un lugar que se llama Cooper's Chase. ¿Ya? Y este es un lugar de retiro para las personas de la tercera edad, pero no es como un asilo y tampoco es una casa de reposo. Imagínense que es como Downton Abbey, ese tipo de exacto, edificio, pero lo que hicieron fue dividirlos en departamentos. Y estos departamentos son arrendados por personas de la tercera edad, que solamente claro. los pueden arrendar personas de la tercera edad. Ya, pero están todos sanos en su mayoría. Y de todas maneras tienen doctores, tienen cuidadores que como que les ponen un ojo, pero la verdad es que cada uno vive su vida, digamos. Cada uno O sea, vive yo su te vida. dije, yo te dije, tenemos que irnos para allá cuando seamos viejas y toda esta gente esté grande y o sea, nos tenemos que ir para allá. O sea, nosotras al tiro no imaginamos en la situación Pero inmediatamente, de estar sí, viviendo ahí. inmediatamente.
Qué entretenidísimo. Bueno, entonces resulta que en este lugar, que es Cooper Chase, para pasar el tiempo, hay un grupo de estos jubilados que forman el Thursday Murder Club, que es el club de crímenes de los jueves. Y lo que ellos hacen es juntarse a resolver casos no resueltos de la policía. Claro. ¿Ya? Los Porque cold case. los cold cases, exactamente, porque inicialmente una de las integrantes de este club era una galla que había sido policía. Entonces Claro. ella les puede pasar archivos y files, como dirías tú, que no te acuerdas de las palabras en castellano, les puede pasar archivos de casos que nunca se resolvieron, pues de cold case. Exacto. Eh, Ahora, el tema es que esta integrante, que era la policía, tuvo, creo que era una ACV, Sí. que la dejó como en un estado semi-vegetal, sino vegetal entero, Está como en un estado de coma, sí. como en un estado de coma perpetuo en el fondo, y por lo tanto ella se va al hospital que estaba como cerca de este lugar, donde los amigos aún la visitan, etcétera, Al pero hospice. al hospice, ¿cierto? Pero es un personaje que en el fondo no interviene en el club, ya no es Claro. parte del... Entonces, este grupo que está formado por Elizabeth, que es la Helen Mirren, Ron, que es Pierce Brosnan, e Ibrahim, que es Ben Kingsley, necesitan una nueva integrante y encuentran a Joyce, ya que es la Celia Imrie, Y que era una que enfermera ella. ella había sido enfermera, entonces la reclutan porque puede aportar como una visión médica de los casos que ellos, como entre comillas, investigan. Claro. La cosa es que este club es bien inofensivo y claramente es una forma que tienen estos viejos de pasar el rato y de entretenerse, hasta que de verdad ocurre un asesinato, ¿Cómo ¿cierto? suele ocurrir, Ocurre un no? asesinato en este lugar donde ellos viven. Y el club, lejos de sentir que es algo demasiado terrible, se emociona y ven una oportunidad de oro como para poder resolver un crimen real y del momento. Claro. Dicen, esta es la nuestra. Esta es nuestra oportunidad. Ahora, sin dar mucho spoiler, espero ninguno, digamos, pero para contarles un poquito, el asesinato que ocurre está ligado a la posibilidad de que este lugar, Cooper's Chase, sea demolido para hacer como un resort o unos departamentos de lujo. Ese es un tema en el que hay como dos bandos y una persona importante de estos bandos es la que muere asesinada en su casa. Ya, en el fondo no cabe duda de que es asesinado, no es que le dé un infarto, digamos. Claro. Yo no me acuerdo qué nota le pusimos, o si le pusimos al final alguna nota, No me acuerdo eh, tampoco. pero en general yo creo que más que gustarnos como por la película en sí, es porque nos trajo una nostalgia, pero salvaje de películas, series y libros que leímos y vimos cuando chica. Exactamente. Como Pero una así, reportera del crimen. fue ver películas basadas en libros de la Agatha Christie, fue ver La reportera del crimen, y eso como que nos fascinó, pero desde el tráiler. Sí. ¿Cachai? Yo me acuerdo que vimos el tráiler, vimos el elenco y dijimos, esto vamos a tener que verlo. Y tenemos que hablar de ella. Y además, de hecho, la vimos el día del estreno. La estrenaron un jueves y ese jueves fue como ya, hay Sí, que verlo. ese fue el amigo. Sí, La vimos hace harto tiempo, estamos grabando este podcast de un atrasado, pero queríamos hablar de ella. exactamente. De hecho, este tipo de películas se conoce, tiene como un subgénero del género detectivesco que se le llama el cozy crime, que es como un crimen que te hace sentir bien, porque no tiene mucha sangre, no hay cosas muy malas. Y en Claro. el fondo yo asocio el término, el cozy crime, a esta sensación de verlo acostadito en tu cama con un tecito, o con un chocolate caliente, con un café, con lo que quieras, digamos. Exacto. Y viendo viejas que lo pasan chancho. Y viendo viejas que en el fondo con las que tú te puedes sentir identificada. Ahora, sin que sea una película fabulosa, porque no lo es, eh, y sin que el misterio que trata sea muy bueno, porque la verdad es que llega un momento en que a mí se me hizo medio enredado la Sí, cantidad de historias que cruzan, sí hay otras cosas que llenan la película y que hacen que sea tan disfrutable, al menos para nosotros. La primera es esta cosa que les hablamos, esta atmósfera total de misterio. Eh, Si al final es un cuento clásico, es un cuento claro. clásico de detectives antes de que existieran los detectives del noir, digamos, es ver un libro de la Agatha Christie, es ver un libro del Sherlock Holmes, etcétera, es eso, y en el Sí. fondo es eso lo que uno lo llama.
Y por supuesto que lo otro que llama mucho la atención son las actuaciones, pues así todos son Por supuesto, el elenco. actorazos, es Sí, Y además, no sé si te pasa que se nota que lo pasaron chancho haciendo la sí, película. pero claro. Y si no lo pasaron chancho, eso por lo menos es lo que transmiten. Eso es lo que transmiten, ¿cierto? Como Sí, que lo pasaron muy, muy bien. Bueno, hay mucha química entre todo el grupo. De hecho, la Helen Mirren con el Pierce Brosnan, hace nada también trabajaron en una serie que se llama Mobland, que la Tati la vio y que le encantó. Dice que es muy mira. buena. Eh, Ahora, desde el punto de vista de los actores, yo diría sí que los hombres tienen menos oportunidad de brillar que las mujeres. Sí, totalmente. ¿Cachai? Sí, Salen menos en pantalla, las que se llevan todo el crédito son ellas. porque además yo siento que los dos hombres, y sobre todo el Pierce Brosnan, tienen un componente muchísimo más humorístico que ellas. Total, Más sí, allá de que claro. se hace divertido. Ellas dos, la Helen Mirren con la Celia Imrie, también hacen una muy buena dupla. De hecho, yo creo que a nosotros nos gustó porque nos sentimos como bien identificadas. Y hay una escena de ellas dos cuando están investigando, que es la que yo te decía el otro día, que me sacó una mega carcajada. Sí, Pero mega carcajada, yo me acuerdo que me reí fuerte aquí abajo viendo la película. No que la vamos a hablar después, la parte con spoilers. vamos a hablar en la parte con spoilers. Y otra cosa que a mí me gustó muchísimo de esta película, y esto sí debe ser algo que sale desde el libro, es como el tratamiento que se hace de las personas de la tercera edad. En el Sí, fondo, mostrar una película en que los viejos son personas en plenas facultades, son útiles, son valientes, y en el fondo son personas completas. claro. Y ahí eso es algo que muchas veces no se ve en las películas, en que vemos versiones o medias enfermas, vemos versiones con viejos infantilizados, ¿cierto? En que casi hay que tratarlos como guagua, Claro. porque además nosotras dos en el fondo tenemos como la mega suerte de que nuestros dos papás y también, por ejemplo, mi suegro son viejos mega enteros para la Sí, edad que pues, tienen. para Bueno, la que nuestro papá tienen. todavía hace clase, tiene 82 Exacto. años y ahí anda dando vueltas en la universidad haciendo clase. Nosotros todavía, exactamente. Entonces son viejos que son súper funcionales. Entonces tenemos la experiencia de que nuestros viejos son este tipo de viejos, no Todo son tipo el de viejo. viejo desvalido que muestran en las... Ahora, Exacto. tenemos parientes que tienen enfermedades y cosas así, pero en el fondo nuestra experiencia es que también nuestros papás tienen pares con problemas y todo, pero lo que a nosotros nos tocó es que ellos son muy enteros, ¿cachai? Claro. Entonces, ver esta versión entera en película, yo lo encuentro que es súper reconfortante, Sí, porque lo normal es absolutamente. mostrar el viejo enfermo, de alguna forma, o este personaje bien infantilizado, y yo siento que esta película los trata además con mucho humor y con mucho cariño No, a y los además viejos. que también como que trata un poco de desestigmatizar el hogar de ancianos. Porque a fin de Claro. cuentas, este era como un senior suites, pero tremendamente más cuico, ¿cachai? Porque efectivamente era un lugar donde ellos arrendaban y todo el cuento, porque seguramente tenían la misma plata de la pensión, probablemente les servía para esto, pero lo pasaban chancho los viejos. O sea, Claro. en verdad, bueno, hacían este club para entretenerse ellos, pero igual mostraban otras cosas que hacían los viejos y lo pasaban la raja. Es que además yo siento que hubo un momento en que la literatura tomó primero esa aposta de hacer obras basadas en la tercera edad, pero de esta forma. Yo me leí un libro que se llama El Club de los Jubilados, no me acuerdo cómo se llama, pero eran unos viejos que robaban banco. Ya. Eh, y hay otro que leí, que esa es como literatura que sale como toda de los países nórdicos, de Suecia, de Noruega, porque yo ¿Ya? sospecho que tienen muchos viejos, Claro. ¿cachai? Muchos viejos que están bien además. Había otro que se llamaba, que leí que también era bien chistoso y bien bueno, que se llamaba La historia del anciano que saltó por la ventana y se fue. Algo así se llama. ¿Ya? ¿Cachai? Eh, y bueno, y después Hollywood empieza a tomar estas, porque puros bestsellers, y ponte tú salieron estas películas donde están protagonizadas como, ¿de quién hablamos? Del Michael Caine con el Morgan Freeman y, ¿cómo se llama este otro viejo? El Alan Atkin, no sé si viste esa película. ¿Cuál? Una que sale el Michael Caine, el Morgan Freeman y el Que Alan roban un Atkin banco, sí, que po. roban un banco Sí,
Y claro, son películas que pueden considerarse como de un humor moderado, pero también me acuerdo que en esa había una escena que se escapaban como en una motito. También me dio mucha risa. Y yo hace un poco de tiempo vi una película que se llama Telma, ¿Ya? que está en HBO por si la quieres ver, que también es de este tipo. Es de una vieja que la estafan por teléfono, le hacen el cuento al tío. Ya. Y la vieja, lejos de quedarse quieta, busca a los locos que la estafaron para que le devuelvan la plata. ¡Qué buena! Y ese viaje que ella toma es muy gracioso. Es Ya. realmente gracioso, así que por si la queréis ver. Pero ¿cachai? Que ha salido como un subgénero del humor y de otros géneros, donde tenemos a estos viejos que son choros, ya donde la Claro. tercera edad no se ve como esta cosa terrible a la que todos estamos destinados a llegar. Imagínate llegar como Pierce Brosnan o la Ellen Mirren. O sea, ese es mi anhelo. Yo apunto a eso. Yo voy a ser como la Helen Mirren a los, no sé qué edad tendrá ella, pero a los 72, que de ser más o menos cercana al Es como Pierce. coetaria Sí, de Pierce Brosnan, sí. Hasta un poquito mayor de repente, puede que sea. puede ser. Además que yo siento que la Ellen Mirren como que la conocimos tarde, porque ella en el fondo entró como a la órbita generalizada con The Queen cuando se gana el Oscar. Sí, po, Y ahí era sesentona, diría yo. totalmente, po. Y que de hecho ¿Cachai? hacen referencia a eso en la película, pero también lo vamos a ver más rato. O sea, de hecho, yo sí había visto Excalibur antes, pero nunca caché que era Ellen Mirren, pues quién Claro. era, y de hecho a partir de The Queen yo me acuerdo que busqué filmografía de ella hacia atrás y pillé esta serie, etcétera. Pero yo antes no la tenía muy en mi radar, No, pues no está en el radar. claro, de nadie de estos lares, digamos, en Inglaterra ha sido Allá conocida, probablemente sí, en Inglaterra siempre fue conocida, pero acá no, pues. claro, pero acá no. Eh, bueno, no sé si a ti te pasó, pero yo, como que mi sensación es que esta película es como parte, como que la forma en que termina y la forma en que se presenta es como la primera de varias. Sí, ¿Cachai? Yo creo que como que hay unas ganas de ver cómo le va, cuánta platita le da a Netflix, y si nos va medianamente bien, démosle con otra, digamos, como pasó con Knives Out, que ya van a estrenar la tercera. claro, si el punto es que es del mismo tipo de película también, de crimen y todo el cuento. El punto es que les tienen que durar los actores, pues, porque Claro, no, son viejitos ya. no te podéis demorar tanto, claro. Sí, pues. Así que, ¿qué más nos queda de decir sin spoilers? Que si en el fondo son nostálgicos de ese cine o esos libros detectivescos de antaño, esta es. Exacto, esta es. Esta Vean, es la con, película simpaticona, ujú, entretenida, así que sí, recomendada. sí, y que no, que sin ser perfecta, porque vamos a hablar de algunos problemillas que tiene, pero uno se ríe, lo pasáis Sí, bien. Y es como la película de matiné, pero en el mejor de los sentidos. Esa película en la que tú absolutamente, decides sí. pasar la tarde viéndola, Exacto, con un tecito, como diciendo, con un cafecito acostado viendo tele. con alguna cosita para comer. Con alguna cosita para ver. Exactamente. Ya, vamos con spoiler entonces. Vamos con el spoiler. Pues déjame hacer lo que hago siempre. Son activadas, te apago la tele. Broma de familia. Bueno, vamos con los spoilers. Aquí, como planifiqué un poco esto, no es contar como tanto la película, porque como les dijimos, empiezan a confluir varias historias y la resolución de los crímenes, porque es más de uno, no es tan simple. Claro, ¿Cachai? Hay que estar como pendientes de varias cosas y contarlo es más complejo que verlo o que leerlo, probablemente. exacto, sí. Ya así Y que no sé vamos a hablar cómo hiciste la pauta, así como hablar en general de la película. de algunos puntillos en el Ah, ya, fondo. ¿Cachai? Ahora, obviamente, sí decir eh, que todos en el fondo, a ver, cuando parte la película, nos muestran un caso que ocurrió en el pasado, sí, ¿cierto? De hecho, la voz de la Ellen Mirren salen contando una historia de una chica que mataron, que se pensó que había sido el pololo, el novio que tenía, que no se pudo encontrar ninguna prueba y que este pololo se fue y como que claro, desapareció. Y por eso, este era un cold case. En el fondo nos estaban presentando cuál era el misterio en el que el club estaba trabajando.
Claro, Y yo me acuerdo que cuando la Helen Mirren, o la voz de la Helen Mirren dice, eh, y nunca más se supo qué fue de este novio, tú me escribiste, bueno, aquí va a aparecer el novio, porque es obvio, porque así es la manera en que se montan estas películas, te muestran una cosa exacto. del pasado y si te la están mostrando es porque en alguna parte va a aparecer, va a Claro, ser importante, ¿cachai? Bueno, esto es así. Eh, Luego vemos que pasa esta cosa que está contando la Helen Mirren y empieza el caso que es la base de la película, que es este que les contamos, que los el Cooper Case, que es donde viven estos viejos, tenía dos dueños, en el fondo. Un dueño que quería vender el lugar para poner un resort, creo que era, o departamentos de lujo. En el fondo quería sacarle más plata a esto. claro, Y otro de los dueños que no, que quería mantener el negocio tal como estaba, porque así le gustaba, y así era como él sentía que era la mejor manera de sacarle provecho a esta gran expansión de tierra y esta gran casona que había. El tema es que el que se muere es el que estaba en contra de la demolición, el que exacto, quería mantener las cosas tal cual. tal como estaban. Por lo tanto, una cosa muy lógica es que se empieza a sospechar de que el culpable de esa muerte, que es una muerte violenta, es el que sí quería vender. Po. Claro. El tema es que en determinado momento de la película este personaje también se muere. Entonces ahí es como que uno queda como, bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿y qué ¿Cachai? pasó? Exacto. Ahora, hay varios personajes como importantes y que son interesantes aparte de este cuarteto principal. Uno es el esposo de Elizabeth, ¿cierto? El personaje de la Helen Mirren que lo interpreta el Jonathan Pryce, ya Sí, que es el marido de ella y que es un personaje que está entrando a tener una demencia de cualquier tipo, claro, o tiene Alzheimer, como sus altos y bajos, exacto. claro, y es un personaje que tiene días muy buenos, pero hay otros días que son muy malos y que no reconoce o le cuesta reconocer a la esposa, etcétera. Y esa es otra cosa que nos gusta y que en el fondo viene a sumarse a lo otro, que está bien, nos muestran viejos que están enteros, pero también nos muestran a los que están entrando, porque en el fondo la población de la tercera edad es muy diversa, ¿cachai? En cuanto a Claro, temas de salud. Dato importante, bueno, la Helen Mirren fue la reina Isabel II y de hecho se ganó el Oscar se por ganó el The Oscar, Crown, claro. no, ¿cómo se llama? The Queen. The The Queen se Queen. llama esa película, ¿cierto? Sí, Y el Jonathan Pryce hace de Philip en la última temporada de The Crown. exacto. Está como todo relacionado. Como todo relacionado. Y de hecho, ahí, es lo que te dijiste tú que íbamos a contar ahora, hay varias tallas relacionadas a con que la Helen Mirren fuera reina y gane el Oscar por ella. De partida se llama Elizabeth, Claro, ¿cachai? De partida se llama Elizabeth, que así debe ser como se llama en el libro en todo caso, pero hay una escena en que ella como que va a salir a investigar y se pone un pañuelito un en la cabeza pañuelito. y él Sí. le dice, te pareces a la reina. Y ella le dice, ¿en serio? Sí, fue muy bacana esa parte. De hecho nos reímos. O sea, Sí, es una tallita hecha para que uno se sonría. sí, no, y dijimos esto, o sea, eso tiene que haber sido una talla con su qué. Sin duda, sin duda. Ahora, cuando ocurre el primer asesinato, ¿cierto? Del tipo que en el fondo no quería que cambiaran las cosas, ellos empiezan a investigar, pero para investigar se hacen amigos de una policía que acaba de llegar como a la comisaría de este pueblo donde ellos viven y que es igual de invisible que ellos al final. ¿Cachai? En el fondo por eso conectan, por eso logran trabajar juntos, porque yo creo que esa es una manera bien sutil que tiene la película de decirnos que en determinado momento los viejos pasan a ser un poco invisibles para la Claro, sociedad, ¿cachai? Como que dejan de ser personas cuyo voto importa, por los que hay que hacer políticas públicas, pasan a ser personajes un poco invisibles en el gran esquema de las cosas. exacto. En este caso, la policía se sentía igual porque llegó a una comisaría donde era, creo que la única mujer además de color, Sí, sí, y los detectives que trabajaban, nadie la pescaba en el fondo, la tenían para servir café. Eso le decían, po, sí, vaya a traernos el cafecito caliente. El tema es que ella se hace amiga de este club y les va pasando datos de la investigación, po, cuando les escribe por celular, los llama por teléfono y les va contando de a poco las pistas que va siguiendo la policía, lo que ella puede cachar, po, hasta que en un momento, por diversas cosas que pasan, a ella la involucran en la investigación y puede darles información de más primera mano.
Ahora, el detective que estaba encargado de resolver el misterio como parte de la policía, como que al principio se ve bien calamitoso y dice, este loco no va a dar una, No, Aruna. pero yo siento que después se redime un poco, que sí es más serio como detective de lo que inicialmente parece, Sí, sí, como que el mismo como que es se más va, eficiente, sí, sí, como que el mismo va llegando a ese lugar. Cuando tiene las conversaciones exactamente. en el auto con ella, sí, Mm. y ahí ya uno empieza a decir, ya, no es tan sincero aporte este gallo. No, exactamente. Uno termina la película con esa sensación de que el detective no era un inútil en el fondo. No es alguien a quien había que bypassear. Claro. Y aquí hay otra cosa que a mí me gustó harto y que en general me gusta mucho de las películas y series detectivescas inglesas o del Reino Unido. Y es que el detective es un GCU, es una persona como uno. Es un gallo Sí, común y corriente. sí. ¿Cachai? Y eso siempre me ha gustado mucho porque como que los gringos no pueden evitar la compulsión de que el detective sea un gallo súper inteligente, que tiene casi que un poder de premonición, que es medio border, que, no sé, sufre alguna enfermedad. Al inglés como que le gusta que su personaje sea lo más fácil de ser empático uno como público. Y lo más inglés posible también, porque es un gallo que tú lo veís en la calle. Es súper normal, es el loco que te pilláis en el restaurante de la esquina comprando el Exacto. pan, que Cuando te salía a pilláis en el pub. caminar, claro, po. Yo me acuerdo que de hecho, eso yo lo pensaba, yo me acuerdo, cacha, lo que me acuerdo. Cuando yo veía Lost ¿Ya? en algún momento, y yo decía, pero ¿cómo es posible que en este avión haya habido tanta gente mina? Eran todos minos en el avión, ¿qué onda? Cuando uno sube un avión, miráis para todos lados, son todos feos, entonces era como, ¿pero qué pasa aquí? Pero si la ¿Cachai? mayoría de nosotros somos en el mejor de los casos promedio, pues ¿cómo vaya a andar siempre Claro, pillándote con exactamente. gente fina? Claro, de repente veis ya, en el caso de los, de repente podéis ver uno mino así como Claro, sentado un poco más allá que decir, oh, ya, qué lindo está. Pero aquí no, pues eran todos minos. En cambio, eso es lo que pasa con esta película, o en general con el sí, cine británico, con las series sí, británicas, que son todos muy hijos de vecino, ¿cachai? Son fáciles de relacionarse con uno, porque claro, el cine gringo busca el mino en todas partes, pues, claro. ¿cachai? O a la mina en todas partes. Bueno, y nosotras que hemos ido muchas veces a Estados Unidos, hemos estado en los parques, La gringa promedio claramente es cara de caballo. o sea, si alguien de aquí de los escuchas cree que va a ir a Estados Unidos y va a encontrar pura Scarlett Johansson, amigo, Amigo, no es cara. desayúnese al tiro y créame que no, porque las gringas son feas, deslavadas, O sea, hay guatonas, o de sea, todo, verdad, po, hay de hay de todo. todo, sí, hay Claro, de o sea, todo, igual que en cualquier parte. exacto. ¿Cachai? Bueno, y además que el detective como personaje también es como el gallo que además tiene problemas en la casa, que tiene que pagar cuentas. Por ejemplo, yo creo que el más extraordinario era, no sé, Sherlock Holmes, Claro, pero tenía de contrapeso a Watson, que era un tipo lo más normal del mundo. Bueno, y además al inspector de Scotland Yard, que era Lestrade, por ejemplo, que claro. ahora otro loco que era muy normal. Y ponte tú eso mismo que tú me estás contando, que te pasaba con Lost. Yo me acuerdo que a mí me pasó una cuestión súper rara cuando vi La chica del dragón tatuado. Ah, ya, Ya, porque yo vi primero la sueca, yo no me he leído los libros, pero yo vi ya, primero la sueca que salió, donde sale Stellan Skarsgård sí. y la Numi Rapaz, creo que es ella. Sí, es la Numi Rapaz. En la gringa también sale el Stellan Skarsgård, po. Sí, po, pero es que en el otro es como el papel del Daniel Craig. No, es otro gallo. Ah, tenéis razón. Ahora que me quedaste Sí, mirando así, tenéis toda la razón. sí, Salen ambas. Bueno, pero a lo que voy es que la versión gringa es súper buena. Es sí, una muy buena película. A mí me encantó. Encuentro que el Daniel Craig hace un gran papel, todos en el fondo, y tuvo sí. nominada al Oscar, y bueno, muchas cosas de David Fincher, como no iba a ser buena. Pero hay una cosa súper específica que yo me acuerdo que a mí me llamó mucho la atención. En la versión sueca, el protagonista, el papel que en el fondo hace el Daniel Craig, siempre tiene miedo. Es Claro, un loco que siempre va con miedo, que lo logra superar, pero que siempre siente que su vida está en riesgo y que siempre teme lo que va a ver. Y no es algo que yo no sentí con el papel del Daniel Craig. Tenía no, para nada. mucho más esta cosa heroica, de que yo quiero Claro, descubrir, quiero saber qué pasa, pero claro, no hay ese miedo impregnado que tiene el personaje. exacto. Porque como que arman el arte
para que alguien sobresalga por valiente. Y la verdad es que la mayoría de nosotros a la primera de cambio se iría. Sí, po. Y así, ¿cachai? Y eso es algo que esta película sí rescata, que hay mucho personaje que es muy común y corriente. Bueno, la cosa es que tanto la policía como los viejos empiezan a juntar las piezas para ir resolviendo este crimen. Ya, y aquí es cuando la cosa se empieza a poner media complicada porque aparece un polaco que se llama Bogdan, Sí, que es importante para la historia, pero sabéis que yo encontré que era súper estereotipado. sí, absolutamente. Es, Encontré es como que los albanos en Taken, es como que, exacto, es como que, o los turcos, o los como que le turcos, claro, preguntaste al chat GPT si quiero tener un personaje polaco. ¿Cómo lo hago? claro. ¿Qué hago? Exacto. Y tenía que poner este loco. Bueno, después dijimos que el crimen se hace más complicado cuando el que era el principal sospechoso, que es un personaje que es el David Tennant, Amado, Amado, también se muere, po, claro, ¿cachai? También se muere envenenado en una como protesta que se estaba llevando a cabo porque él quería derrumbar este lugar. Entonces es difícil ir explicando el entramado con el cual se va resolviendo las dos muertes y además cómo se unen con este caso antiguo que había. exacto. Ya porque al final sí cierra todo, pero explicarlo es como, hay que contar la película entera al Sí, final del día. exacto. Y es algo que no tiene sentido hacerse. Claro. No, ¿Cachai? y aparte, y además que lo más probable es que no nos vamos a acordar con tanta precisión de tanto detalle. Y se nos va a ir algún detalle, claro. Lo importante es que uno, efectivamente el crimen del pasado vuelve, que es lo primero que a nosotros nos quedó claro que iba a pasar. Y Sí, dos, no hay un solo culpable porque los crímenes son totalmente independientes. En el fondo, el motivo por que le ocurre el segundo crimen casi que no tiene nada que ver con el primero. claro. Sí, ¿Cachai? Eh, entonces, desde el punto de vista de los que como que les gusta adivinar qué es lo que pasó, es súper complicado. No qué sé si en el, complicadísimo. no sé si en el libro es distinto, Va a ¿cachai? tener que leerlo y nos va a contar. Exactamente. Porque la lógica de cómo se iba contando la película es que los dos crímenes estaban relacionados, po, Sí, pero po, no es el caso. pero no es el caso. O sea, tienen una cierta relación, obviamente, digamos, pero los porqué de los crímenes son distintos. No están metidos en el mismo caso en el fondo. Claro. Eh, bueno, ahora, desde el punto de vista de la película, si uno prestó atención y no se quedó dormido, que es lo que le pasó a Tati, me confesó, Mire, todo queda claro. Uno, sí, uno sí entiende por qué pasaron todas las cosas. sí, queda Eh, todo súper claro. y además que la película termina con esta típica escena, comillas, final de las cosas de detectives que nosotros siempre vimos, en donde el personaje de la Helen Mirren con un público explica qué es lo que ha pasado. Ya como lo hacía la reportera del crimen, por decirte algo. Claro. ¿Cachai? Y eso también nos gustó. Por lo que yo he cachado, la película es bien distinta del libro, ya en varias cosas. En el fondo lo que se hizo fue adaptar esta historia para que fuera fácil de ver como película, pero tiene hartas partes distintas, porque por ejemplo, no sé si muere la misma gente y no sé si los asesinos son los mismos. Ya. ¿Sí? Pero, por ejemplo, una de las cosas que leí es que en el libro, este primer crimen, que es el que cuentan desde el pasado, ocurre en un convento. Mira. Y aquí nunca hubo un convento, po, No. ¿cachai? Entonces, si hay una diferencia tan grande, en este caso primario, yo creo que además es que hay diferencias importantes en otras cosas. Sí, lo más probable. Entonces, no sé si yo al leer el libro vaya a ver la misma resolución de la que estoy viendo ahora. Así que cuando lo lea, que está en lista de espera porque tengo una caleta de cuestiones que leer todavía, ¿Pero lo te lo compraste o no? es que sabéis que está para bajarlo en todas partes porque es un libro bien antiguo. Ah, ya, Así que ahí lo tengo. ya, me Ahí lo parece. tengo y lo voy a mirar. ¿Algo más que quieras Bueno, decir de Thursday me Murder parece. Club? No, que me gustó harto, la encontré muy entretenida, la recomiendo harto. ¿Cómo decís tú? Una película de tardecita. Una película de tardecita. A veces eso es lo Sí, único que uno necesita para ser feliz. exacto, ¿para qué Una más? ¿Para película qué más? entretenidita para pasar el domingo. Sí,
Totalmente, con un tecito. Sobre todo si son amantes de los libros de detectives clásicos, está súper. Total, Nos trae todo eso, totalmente, ¿cierto? totalmente. Sí, a mí me gustó mucho, la verdad. A mí también. Ya pues, Dodis. Yo creo Ya, que hasta aquí hermanita. llegamos, para que dar más la lata, y nos vemos en un próximo martes de calamidad, que no tenemos la menor idea de qué va a ser porque no hemos llegado a decidir tanto. No, 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 estamos ahí en periodo de decisiones. Estamos en veremos porque hay hartas candidatas. Hartas, Así es. hartas. Así Qué que maravilla. se van a Material nos enterar, falta. claro, se van a enterar cuando subamos el episodio. Exactamente. Y como les dijimos, vienen, bueno, por supuesto, los episodios de todos los martes y hartos especiales porque ya nos estamos acercando a octubre. Octubre. Qué Osh, maravilla. Amo, 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 amo octubre y Halloween. amas octubre y Halloween, es bacán. Sí, Además que ya después de eso, fin de año. fin de año, exactamente. Sí, qué rico. Así que, Qué muy bien, delicia. escuchas. Muy bien, escuchas hasta un próximo episodio. Hasta un próximo episodio. Hablamos. Adiós. Chao.